Bueno, en la plataforma ya tenemos el tema 2, ya lo tienen todos, ¿no? Ya, se está compartiendo, ¿no? La pantalla, me ven todos. Sí, licenciado. Sí, se ve. Sí, Lisian. Bueno, entonces el día de hoy vamos a tocar, chicos, lo que es la función de contar. Vamos a ver las funciones contar, contara, contara punto blanco, contar sí conjunto, ¿ya? Vamos a dar primeramente una pequeña definición a cada función. Vayan conmigo entonces, ¿ya? A ver, la función contar, ¿qué nos dice? ¿Qué hace esta función? Cuenta las celdas que contienen números. Vamos a... Listo. ¿No? Entonces, esta función de contar nos va a contar únicamente las celdas que tienen números, ¿no? Para el primer ejemplo, tenemos un recuadro, ¿y qué es lo que nos está pidiendo? Me dice, determine el número de ventas. Es decir, yo quiero saber cuántas ventas tengo acá, ¿no? No la sumatoria, sino cuántas ventas. Entonces, en lugar de estar contando 1, 2, 3 y demás, yo simplemente voy a poner mi fórmula, mi función, igual, contar, y ya lo tengo acá, ¿no? Fíjense. Y si se fijan, me está diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Entonces, selecciono esto, le doy doble clic y simplemente voy a seleccionar todo el rango que necesito. Cierro mi paréntesis y le doy Enter, ¿no? Me dice 7. Si nosotros contamos, evidentemente son 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué pasa si yo quiero hacer lo mismo acá? Yo no quiero contar por los números, por las ventas, sino que yo necesito contar por el número de trabajadores. Si yo pongo mi función contar y selecciono todo este rango, cierro mi paréntesis, Enter. Me está saliendo 0. ¿Por qué? Porque esta función no aplica en celdas que contienen texto, ¿no? De igual modo, para esta de acá, para la columna de código, si bien tiene números, fíjense que también tiene texto, ¿no? Estas X. Entonces, la función contar solamente aplica con las celdas que contienen números. Pero ¿qué pasa si yo necesito contar no por los números, sino por el número de trabajadores, por decir, o en base a los nombres o a textos? Para eso yo tengo la función de contar, ¿no? Cuenta las celdas que contienen texto. Y lo vamos a remarcar esto. Listo. Para este caso, ahora sí yo puedo aplicar por el número de trabajadores, digamos, ¿no? Pongo mi función contara y voy a seleccionar todo el texto, todo mi rango. Cierro paréntesis y ahí está. Bien, pasemos a la siguiente función. Contar punto blanco. ¿Qué es lo que hace esta función? Cuenta las celdas, bueno, las celdas vacías, o las celdas que están en blanco, ¿no? Entonces, esta función únicamente me va a contar las celdas que no contienen nada, solamente las celdas vacías. Vamos a ver acá
con las tres columnas de códigos, de nombres y de ventas, ¿no? Como podrán ver, en las tres columnas hay celdas vacías. Entonces yo simplemente aplico mi función contar punto blanco y selecciono el rango que necesito. Cierro paréntesis, enter. Ahí está. Fíjense, únicamente me está contando las celdas que están vacías, ¿no? ¿Qué pasa si yo sigo borrando? Por decir, a ver, borro este, el último. Fíjense, automáticamente me sigue contando, ¿no? O si yo aumento, digamos, otros números. Automáticamente ven que de acuerdo a lo que yo vaya haciendo, aumentando o borrando, automáticamente esto también va reduciendo o aumentando. Lo mismo para los demás. Contar punto blanco y simplemente voy a seleccionar mi rango. Ahí está. Bien. Vamos a complicarnos un poquito más y ya vamos a entrar a lo que son las funciones condicionales, ¿no? De esto se trata las funciones de contar sí y contar sí conjunto. Hice una consulta. Bien, ¿Puedes repetir la parte de contar texto, por favor? la función contar. Sí, por favor. Bueno, hemos dicho que la función contara únicamente nos va a contar las celdas que en texto, ¿no? Simplemente es la misma función que estás viendo acá. Yo pongo mi signo igual, contara, abro mi paréntesis y selecciono. Selecciono todo el rango que necesito, cierro paréntesis y enter. Ya está, solamente es eso. Únicamente me está contando las celdas que contienen texto. Ya, listo, gracias, sí. Bueno, vámonos entonces a la, a la función contar.sí. Bueno, estas dos últimas funciones, contar sí y contar sí conjunto, como les decía, ya son funciones condicionales. ¿Qué es una función condicional? Es cuando me ponen una condición, no, una o más condiciones dentro de la función. En el ejemplo se van a dar cuenta. Entonces, la función contar sí cuenta las celdas que cumplen con una condición, con una condición o criterio, ¿ya? Entonces, esta función únicamente me va a contar las celdas o el rango que me están cumpliendo con una condición, ¿no? En el ejemplo vemos que tenemos dos recuadritos. En el primero vemos que tenemos, bueno, distintas personas con sus respectivos sexos, sus edades y sus estaturas, ¿no? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo una serie de cosas, ¿no? A ver, llenemos esto. Para el primer ejemplo, únicamente nos está pidiendo el total de personas. Entonces, ¿qué es lo que puedo aplicar yo acá? Simplemente la función contar, ¿no? Fácil, ya hemos visto. Yo quiero hacer por el número de personas, digamos. Entonces, aplico mi función contar. Y selecciono todo mi rango. Cierro paréntesis, listo. Entonces ya sé que tengo 10 personas. Pero para el siguiente, si se fijan, solamente me está pidiendo el total de mujeres. Ya no me está pidiendo el total de todas las personas, entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ya me está poniendo una condición, ¿no? Me está diciendo que solamente quiere las mujeres. Entonces,
Es aquí donde yo aplico mi función contar si. Entonces pongo, acá está, contar si. ¿Qué es lo primero que me está pidiendo? El rango, me dice. ¿Con qué rango vamos a trabajar? ¿Con qué rango vamos a trabajar, chicos? ¿Con cuál creen? Sexo. Del sexo. Sexo. Obviamente vamos a trabajar con el de sexo, ¿no? Porque si ponemos, digamos, el de nombres, o sea, ¿cómo va a saber el Excel quién es mujer y quién es hombre? Entonces, seleccionamos el rango del sexo y a continuación lo que me está pidiendo es el criterio. ¿Qué es lo que yo estoy buscando dentro de este rango? Estoy buscando únicamente que sean mujeres, ¿no? En este caso, femenino. Siempre lo que van a poner en criterio tiene que estar tal cual está dentro del rango seleccionado. Entonces, en este caso está con femenino, ¿bien? Dentro de estas funciones, todo texto, número y símbolos siempre van a ir dentro de comillas. Entonces, abro mis comillas y pongo la palabra femenino, tal como está. Femenino. Cierro comillas, cierro paréntesis. Enter. Listo. Me está diciendo que dentro de estas 10 personas hay 4 mujeres. A ver, veremos. Acá hay 2, 3, 4. Entonces, sí se está cumpliendo, ¿no? Bien, para la siguiente pregunta. Nos está diciendo que solamente contemos a los varones. Entonces, vamos a hacer lo mismo. La función contar sí y mi rango, que va a ser el de sexo. A continuación, el criterio. En este caso, ¿cuál va a ser mi criterio dentro del rango? Estoy buscando la palabra masculino. Siempre dentro de las comillas. Cierro paréntesis y ahí está. Me está diciendo que hay 6 hombres, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, sí se está cumpliendo, Buenos ¿no? días, Licen. Disculpe, disculpe, licenciado. ¿Podría repetir lo que es total de mujeres y varones? Porque mi internet no está dando bien y no se ha visto cómo lo ha calculado. Por favor. Ya, vamos a repetir esta parte. Lo que nos está pidiendo es el total mujeres. Entonces, únicamente vamos a poner la función contar. Acá está. Contar.sí. Y acá abajo, ya me está diciendo qué es lo que yo tengo que seleccionar o con qué tengo que trabajar. Lo primero que me está pidiendo es el rango, ¿no? El rango va a ser mi columna de sexo. Punto y coma. Y a continuación, lo que me está pidiendo es el criterio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando dentro de este rango? Estoy buscando la palabra femenino. Entonces pongo femenino, entre comillas, cierro mi paréntesis y ahí está. Lo mismo para el caso de los hombres. Pongo mi función, contar si el rango es la columna de sexo. Separo con el punto y coma. Y el criterio que me está pidiendo, ¿cuál es? Me está pidiendo de los varones. Entonces, lo que yo estoy buscando dentro de esta columna, dentro de mi rango seleccionado, es la palabra masculino. Cierro mis comillas y cierro mi paréntesis. Y ahí está. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo otro nombre, digamos acá? No sé, digamos hombres también. Obviamente me va a salir 0, porque esto que estoy buscando no existe acá, ¿no? Tengan cuidado con eso.
Bien, ¿qué es lo siguiente que me pide? Me dice mayores de 18, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? Igual, pongo mi función, contar, sí. ¿Cuál va a ser mi rango? ¿Con qué voy a trabajar? Con la columna de edad. Perfecto. Entonces, selecciono mi rango de edad y a continuación, ¿no?, separo con el punto y coma. Y lo siguiente que me pide, fíjense, es el criterio, ¿no? ¿Cuál va a ser mi criterio? Antes que nada, abro las comillas. Es lo que me está diciendo, mayores de 18. Entonces yo empiezo a aplicar los signos de mayor y menor que. En este caso voy a poner mayor a 18. Cierro comillas, cierro paréntesis y ahí está, ¿no? Fíjense que, bueno, en este caso todos son mayores, ¿no? ¿Qué pasa si yo cambio, digamos? Me voy a situar en el primero y fíjense qué es lo que va a pasar acá. Yo voy a poner menores a 18, 17, ¿no? Automáticamente la función también está cambiando, ¿no? Eso significa que está aplicando de forma correcta. Bien, pasemos al siguiente. ¿Qué me dice? Menores de 28. Entonces lo mismo. Contar sí. Mi rango va a ser la edad. Y mi criterio, ¿cuál va a ser? Abro comillas, me dice menores de 28. Entonces yo voy a poner menor que 28. Cierro mis comillas y cierro mi paréntesis. Ahí está. Me está diciendo que 6 personas son menores a 28, ¿no? Por último, me dice que únicamente seleccione a las personas que miden más de 1,65. Entonces, ya sé que me está pidiendo una condición, sé que tengo que usar mi función contar sí. Rango. ¿Cuál va a ser mi rango? La columna de estatura. ¿Cuál va a ser mi criterio dentro de este rango? Abro comillas, mayor que 1,65. Cierro comillas y paréntesis y enter. ¿Por qué no está saliéndoselo acá? Acá pondremos punto. Ahora sí. Y como verán, en todos los casos se está cumpliendo la condición, ¿no? Bien, pasemos al siguiente, la función contar si conjunto. En la anterior función hemos visto que nos va a contar las celdas que cumplen únicamente con una condición. Pero ¿qué pasa si yo tengo más de una condición? ¿Qué pasa si yo tengo 2, 3, 10 condiciones? Entonces, para ese caso, la función de contar punto sí ya no me sirve. Es por eso que está la función de contar si conjunto. Lo que me hace esta función es contar las celdas o rangos que me cumplan con una o más condiciones. Con 2 o más condiciones, ¿no? Bien. Del mismo modo, tengo 2 recuadros, ¿no? El primero, con personas, sus distintos sexos, edades, estatura. Y tengo este dato más, ¿no? Algunos son egresados y otros no. Vámonos a la primera celda vacía. Es lo que nos está pidiendo. Mujeres mayores de 20, ¿no? Si se dan cuenta, ya me está pidiendo 2 condiciones. En el anterior, por ejemplo, con decirme solamente mujeres, solamente me estaba pidiendo una condición. Pero ahora, en este caso, me está diciendo, 1, que sean mujeres y 2, que tengan más de 20 años. Entonces, ya son 2 condiciones. Por lo que yo aplico mi función contar si conjunto, ¿no?
Siempre guíense con esto, con lo que nos pide acá abajo. Es lo primero que nos pide. Rango 1 y criterio 1, ¿no? ¿Cuál va a ser mi primer rango? Yo puedo empezar con la primera condición o con la segunda condición, ¿no? Yo en este caso voy a ir en orden. Entonces voy a empezar con el sexo, ¿no? Bien, entonces mi primer rango va a ser la columna de sexo. Y el criterio de ese rango, ¿cuál va a ser? ¿Qué estoy buscando dentro de este rango? Femenino. Mujeres. Listo. Hasta ahí ya tengo mi primera condición. Separo con el punto y coma. Y lo siguiente que me piden, fíjense, rango 2 y criterio 2. ¿Cuál va a ser mi segundo rango? Edad. Edad. Entonces, selecciono. ¿Y cuál va a ser mi criterio dentro de este rango? Que tenga más de 20. Entonces, abro mis comillas, mayor a 20. Cierro, cierro. Y ahí está. Me está diciendo que tengo 4 mujeres que son mayores de 20 años, ¿no? Yo me fijo, a ver, acá hay una de 30, acá también, y acá, ¿no? Evidentemente son 4. Lice, ¿podría por favor mostrar la fórmula? Acá está la fórmula. Bien, pasemos entonces al siguiente. ¿Qué es lo que nos dice? Varones egresados, ¿no? De igual forma, ¿cuántas condiciones tenemos? 2, ¿no? La primera es que sean varones y la segunda condición es que sean egresados. Entonces, aplico la función contar si conjunto mi primer rango. ¿Cuál va a ser? Sexo. El criterio, ¿qué es lo que yo estoy buscando dentro de este rango? Masculino. Sigo, separo con el punto y coma. ¿Cuál va a ser mi rango 2? La columna de egresados o egresadas. ¿Y cuál va a ser mi criterio dentro de este rango? La palabra sí, ¿no? Y cierro. Enter. Bien. Por último, ¿qué es lo que me dice? Mujeres mayores de 25 no egresadas. ¿Cuántas condiciones tengo acá? 3. 3. Exacto, 3 condiciones. Que sean mujeres, que sean mayores de 25 y que no sean egresadas. Entonces, del mismo modo funciona. Pongo mi fórmula, contar si conjunto. ¿Cuál va a ser mi primer rango? Sexo. ¿Cuál va a ser mi criterio dentro de este rango? Femenino. Mujeres. ¿Cuál va a ser mi rango 2? ¿Qué es lo que nos estaba pidiendo? Mayores a 25, ¿no? Entonces, edad. Mi criterio dentro de edad, ¿qué es lo que estoy buscando? Mayor que 25. Cierro comillas. Y por último tengo una condición más. ¿Cuál va a ser mi último rango? La columna de egresados. Y en este caso me está pidiendo que no estén egresadas las mujeres. Entonces, mi criterio dentro de este rango va a ser la palabra no. Cierro comillas, cierro paréntesis, y ahí está. Bien, es de este modo que se llevan a cabo estas fórmulas, estas funciones de contar. Pasemos a la hoja 2, que son más ejercicios.
Y bueno, simplemente es llenar, ¿ya? Ya con lo que Lice, sabemos acá. Dime. una consulta. Cuando hablamos de condición, en este Ajá, caso, para poder encontrar, tiene que ser específico dentro de lo que estamos buscando, ¿no ve? O sea, no es que podemos asignar cualquier cosa. Por ejemplo, en el claro. caso de sexo, ya sea masculino o femenino, tenemos que escribir de la manera como está la condición acorde a lo que estamos buscando. O sea, Sí, cualquier ejemplo en este caso. sí. ¿Es solo esa condición o cómo más funciona? Y la condición sería esa, ¿no? Que esté tal cual. Lo que estás buscando, se supone que tú tienes que escribir tal cual está en el rango, ¿no? Que estás seleccionando. No importa mucho, digamos, este tema de las mayúsculas o minúsculas, pero sí tiene que estar escrito de la misma forma que está en tu cuadro original, del que vas a sacar tus datos, o en tu base de datos en todo caso. Solamente sería eso. Bien, pasamos entonces a la hoja 2. A ver, primeramente tenemos que llenar este recuadrito. Ya sabemos que podemos usar la función promedio. Seleccionamos los tres parciales, cierro paréntesis, enter. Ya tengo mi promedio, ¿no? Listo. ¿Qué es lo que me pide acá? Nota mínima y nota máxima. Siempre, cuando se les pida el número mayor o el número menor dentro de una cadena, con lo que vamos a trabajar son con los máximos y mínimos, ¿no? En este caso me está pidiendo la nota mínima, entonces yo voy a trabajar con mínimos, que es la función min, ¿no? Fíjense, devuelve el valor mínimo de una lista de valores, omite los valores lógicos y de texto. Es decir, solamente trabaja con números. Entonces, abro mi paréntesis y lo que yo quiero saber es del promedio. ¿Cuál es la nota mínima, ¿no? Del promedio. Cierro paréntesis, enter. En este caso me está diciendo 32, ¿no? ¿Qué pasa si yo, en lugar de 32, a ver, qué pasa si yo pongo un número menor? Fíjense qué es lo que pasa con la nota mínima. Automáticamente me va a cambiar y me va a seleccionar el nuevo menor, en este caso. Para los máximos, de igual forma. La función max, selecciono mi rango, cierro mi paréntesis y enter. En este caso me está diciendo que dentro de todo este promedio, mi nota máxima es de 54. De igual manera, si yo pongo una nota mayor, 35 digamos, fíjense, automáticamente la función también me está cambiando, ¿no? Bueno, vamos a hacer, a ver, empecemos con el primero. ¿Qué es lo que me está diciendo? Varones aprobados con nota mayor a 65. ¿Qué función es? ¿Qué tengo que aplicar? La de conjunto, contar sí, punto conjunto, ¿Por qué? por las condiciones que está pidiendo. Exacto. Es más de una condición. Entonces, por ende, yo sé que tengo que usar mi función contar si conjunto. Entonces, aplico contar si conjunto. ¿Cuál va a ser mi rango? La columna de sexo, ¿no? Y si se fijan, acá ya no está con masculino y femenino, simplemente está con M y H. Entonces, ¿cuál va a ser mi criterio? H. Es hombre y mujer, por si acaso, ¿no? Cuidado que me estén diciendo hembra y macho. ¿No? Entonces, lo que estamos buscando es H, ¿no? H de hombre. Bien, a continuación, ¿qué me está diciendo? Que estén aprobados con nota mayor a 65.
Entonces, ¿cuál va a ser mi segundo rango? Promedio. Voy a seleccionar todos los promedios, y el criterio de esto va a ser que sea mayor a 65. Listo, cierro. Ahí está. En este caso me está saliendo 0. ¿Por qué? ¿Estará mal esto? No se asusten si es que le sale 0. Simplemente significa, bueno, que en este caso no hay ningún varón con una nota mayor a 65. A ver, seleccionemos este. Acá tenemos un varón con una nota de 51. Si nosotros le ponemos 70, fíjense, automáticamente ya me está seleccionando 1, ¿no? Y así sucesivamente va a ir cambiando la función de acorde según a lo que hagamos en el cuadro original, ¿no? O en la base de datos. Para mujeres aprobadas va a ser lo mismo, ¿no? Voy a poner mi función, contar si conjunto. Ya sé que mi primer rango va a ser sexo, dentro del cual yo estoy buscando únicamente a las mujeres, que están representadas en este caso con la letra M. Mi segundo rango va a ser el promedio. Listo. Acá no me está especificando ninguna nota, ¿no? No me está diciendo mayor a 60, menor a 50, nada. Simplemente me está diciendo mujeres reprobadas. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que están reprobadas? Yo sé perfectamente que la nota de aprobación es de 51 para arriba, ¿no? Lo que significa que menores a 51 son reprobados, ¿sí o no? ¿Estamos bien o no estamos bien? Sí, licenciado. Entonces, me voy a mi criterio y voy a poner menores a 51, ¿no? Cierro y cierro. Y ahí está, se está cumpliendo. Para el siguiente, acá, fíjense, ¿qué es lo que me está diciendo? Aprobado en los 3 parciales. Ya no me está pidiendo solamente 2 condiciones. ¿Cuántas condiciones me está pidiendo? Me está pidiendo 3, ¿no? Que esté aprobado en este, que esté aprobado en este y que esté aprobado en este. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pongo mi función contar. Si conjunto, ¿cuál va a ser mi primer rango? El primer parcial, ¿no? ¿Cuál va a ser mi criterio dentro de este rango? ¿Cuál va a ser? Mayores a Sí. 51. Mayores de 51. Mayor o igual a 51. Exacto, mayor o igual a 51. Porque si simplemente le decimos mayores a 51, nos va a contar desde el 52, ¿no? Y sabemos que eso no aplica, ¿no? Entonces, lo que tuviéramos que poner es mayor o igual a 51, o en todo caso, mayor a 50, que resulta más práctico y es lo mismo, si se dan cuenta, ¿no? Es exactamente lo mismo. Mayor a 50 o mayor o igual a 51 es exactamente lo mismo. Entonces yo lo voy a dejar acá, mayores a 50, ¿no? Listo. Siguiente. ¿Cuál va a ser mi siguiente rango? El segundo parcial. Y lo mismo. Separo con el punto y coma, mayores a 50. Cierro. Y por último, mi tercer parcial. Punto y coma, y lo mismo. Mayores a 50. Cierro comillas y cierro paréntesis. Listo. En este caso también me está saliendo 0, ¿no? Es decir, que nadie está aprobado en los 3. Si nos vamos al primero, en el caso de Andrea, vemos que tengo en mi primer parcial 60
El segundo parcial, a ver, probaremos. Y el tercer parcial, 51. Fíjense. Mister, disculpe, ¿y no habría la posibilidad de, ¿cómo se dice? Hacerle los tres en uno, mayor a 51, de los tres parciales. Ah, no, pues en este caso directamente tuvieras que seleccionar el promedio, ¿no? Pero en este caso, lo que te está pidiendo es que estés aprobado en los tres, por lo que sí o sí necesitas verificar en cada uno de los parciales. Bien, Ay, ya, está bien, gracias. listo. Pasemos al último, chicos, porque ya los demás son, bueno, son casi lo mismo que hemos visto acá, ¿no? A ver, pasemos al último. Quiero preguntarles, ¿cómo harían esto? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Promedios entre 50 y 40. No nos está dando condiciones específicas, ¿no? Que sean hombres o que sean mujeres o que tengan mayor a cierta nota o menos, nada. Simplemente nos está pidiendo promedios entre 50 y 40. ¿Cómo harían esta función? Contarse. Obviamente ya sé que contar si conjunto, porque me está pidiendo dos condiciones, ¿no? Uno, que sean, bueno, en este caso, mayores a 40 y menores a 50. Entonces, ¿cómo hago yo esto? A ver, díganme. Poniendo dos condiciones, mayor que igual que. Exacto. Entonces, ¿cuál va a ser mi primer rango? Promedio. Lo primero que estoy buscando, ¿qué va a ser? Menores a 50. Listo. Cierro. Y mi segundo rango, ¿cuál va a ser? Lo mismo, ¿no? Igual, promedio. No hay ningún problema. Puedo volver a seleccionar 10 veces si es que me lo está pidiendo. Entonces, sigo con promedio. Ya tengo las notas menores a 50, ¿no? ¿Qué es lo que me faltaría? Mayores a 40. Mayores a 40. Y cierro. Y ahí está. Exactamente lo mismo para el de arriba, ¿no? Que me está pidiendo los promedios mayores o iguales a 51 y menores o iguales a 65, ¿no? Y para el caso del cuarto, me está pidiendo reprobados en el primer parcial con nota mayor a 40. Entonces estos dos lo completan ustedes. Y bueno, pues chicos, eso sería la clase de hoy. Ya está por si acaso subida la práctica 2 en la plataforma. Y bueno, tienen hasta las 12 del mediodía para poder enviarme, ¿no? Y como quedamos, esas personas que no me han mandado la práctica 1, les voy a dar chance. Ahora mismo voy a habilitar para que me puedan mandar hasta las 12. Le hice Listo, una chicos. consulta. Sí, dime. En el caso de la práctica 2 solo hay que enviar la práctica 2, ¿verdad? O igual hay que enviar este documento que usted está haciendo. No, solamente hay que enviar la práctica 2. Solamente me envían las prácticas, ¿ya? El tema queda para ustedes. Listo, pues Está chicos, bien. entonces nos vemos el día de mañana. Manden la práctica. Licenciado, ¿podría preguntarle algo? Dime, dime. Tengo un problema con la fórmula, no sé si podría mostrarle mi pantalla. A ver. ¿Qué problema tienes? No estoy pudiendo compartir pantalla, perdón, licenciado. Bueno, al poner la fórmula, me dice, hay un problema con esta fórmula, no intenta introducir una fórmula en preguntas. Cuando el primer carácter es un signo igual o un signo menos, Excel piensa que se trata de una fórmula. No me permite la fórmula en sí. ¿Con qué Windows estás? Ahorita con el Excel 2019, si no estoy mal.
Ya, bueno, hasta donde nosotros estamos haciendo es el Excel 2016, pero con lo que podrías probar, digamos, es poner el signo igual, el más, y a continuación recién la fórmula. Probalo con eso, a ver, y me hablas al WhatsApp para ver cómo te ha ido, ¿ya? Ya está bien, licenciado, gracias. ¿Cuál Ya, es su listo, número, chicos. perdón? La administradora está acá, el WhatsApp, Sí, Carola creo que licenciado. era. Aquí estoy. Mándalo, por favor, el link del WhatsApp